hubo un momento en mi vida donde el fútbol era todo para mí. Era mi pasión, era mi identidad y llegó un punto donde empecé a sentir que llegar a primera no lo veía y por dentro lo sentía, solo que me resistí a aceptarlo. También había momentos donde me veía mal y donde sentía que si soltaba eso no sabía ni quién era y ni qué hacer con mi vida. Y ese dolor no era por la situación que tenía en el momento, sino era por un apego a una identidad del pasado. Es por eso que hoy vamos a desmantelar exactamente cómo ese apego genera sufrimiento que tú arrastras innecesariamente. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Lo dice el autor, que es creado por uno mismo y ocurre cuando te resistes al presente. Cuando tu mente vive en el pasado, revisando lo que habías perdido, o vive en el futuro preocupándose por lo que podría pasar, tú pierdes el único momento que tienes y el único momento real, que es el ahora. Y esa pérdida del ahora, el autor lo dice que es también la pérdida del ser. Y esto es algo que muchos pasan por alto, y es que no se trata de que tú ignores tus problemas, o por ejemplo las cuentas que tienes que pagar, pues no son el problema, sino que el problema es convertir esa situación en una carga mental constante. La situación existe en el presente, pero el sufrimiento lo creas en la mente. Eckhart Tolle habla de dos niveles de inconsciencia, la ordinaria y la profunda. La ordinaria es el estado en el que vive la mayoría de las personas sin darse cuenta. Incomodidad constante, descontento, aburrimiento, nerviosismo, y muchas personas usan el alcohol, las redes sociales, el trabajo excesivo, el entrenamiento constante como analgésico para suprimir esa incomodidad sin resolver. Así que no la enfrentan, sino básicamente es como que la tapan. Y la inconsciencia ordinaria, cuando se intensifica, se convierte en inconsciencia profunda. Y hay miedo intenso, agresión, depresión, y todo esto porque te resistes al presente. Así que para romper esta resistencia, aplica estas tres claves. La primera es el monitor. Monitorea tu estado mental y emocional constantemente. Hazte preguntas como si estás en paz ahora mismo o qué está ocurriendo dentro de ti en este momento. La idea es que no respondas rápido, sino tienes que dirigir básicamente tu atención hacia adentro y observa qué pensamientos surgen, si hay tensión en tu cuerpo y todo esto sin juzgar. La clave 2 es la queja, ya que la queja es uno de los analgésicos más comunes que usa la mente para evitar el presente. Cuando te quejas de tu trabajo, de tu situación o de los demás, no estás resolviendo nada. Estás usando esa queja para no enfrentar lo que realmente sientes. Y la solución es directa: o cambias tu situación o simplemente lo aceptas, ya que quedarte en la queja es elegir el sufrimiento sin hacer nada al respecto. Y la clave 3, el miedo. Si el miedo te impide actuar, no lo combatas de golpe, sino que primero reconócelo, obsérvalo, pon tu atención completa en él sin huir, ya que eso es lo que corta el vínculo entre el miedo y el pensamiento. Y cuando ese vínculo se rompe, el miedo pierde su poder. Pero además de observarlo, la clave es enfrentarlo de menos a más. No tienes que saltar al escenario más grande, sino que tienes que empezar por la acción más pequeña posible, hacia lo que temes. Luego pasas a la siguiente y a la siguiente, porque por cada acción pequeña tomada, a pesar del miedo, le demuestras a tu mente que la amenaza no era real. Y ese patrón se va disolviendo con cada paso que das. Y si hay algo que debes hacer y no lo estás haciendo, el autor de este libro lo dice claro: levántate y hazlo ahora. O acepta completamente tu inactividad sin culpa y sin conflicto interior, porque la resistencia es lo que genera el sufrimiento, no la situación en sí. Así que la tarea para hoy, durante este día, es que cada vez que te sientas irritado o estás aburrido o estás descontento, hazte la pregunta de que si estás resistiéndote a lo que es este momento. Y solo observa, ¿sí? Porque en el momento en que lo reconoces, ya no eres inconsciente de ello. Y lo que se vuelve consciente, se disuelve. Al aplicar estas tres claves, no solo disuelves el sufrimiento innecesario, sino que recuperas tu energía, dejas de cargar el peso muerto del pasado para vivir por fin en el único momento que existe, el ahora. Si este video te aportó algo, suscríbete, dale like y empieza a construirte de verdad. Nos vemos.